Muy bien. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestro medio. Los que me puedan acompañar, lo vamos a hacer de rodillas. Los demás pueden inclinar el rostro allí en el lugar donde están. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta tarde. Nos hemos reunido una vez más porque anhelamos escuchar tu mensaje, prepararnos para los acontecimientos que se acercan sobre este mundo. Entendemos, Señor, que viene un tiempo de mucha dificultad para tu pueblo en esta tierra que quiera mantenerse fiel a tus mandamientos. Y pedimos que tú nos vayas fortaleciendo. Sabemos que la fortaleza viene de tu palabra y de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Te pedimos que al estudiar tu palabra, esta nos sirva de alimento espiritual. Bendice a cada persona en esta tarde, también a aquellos que nos ven a través del canal, que también puedan ser bendecidos con esta presentación. Y a cada uno de los que estamos aquí, llénanos de tu gozo, de tu paz, de la felicidad de sentirnos parte de tu pueblo que guarda tus mandamientos, de la felicidad de sentirnos parte de una familia en el cielo y en la tierra. Y al abrir tu santo libro pedimos la sabiduría de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 16. Nuestra lectura bíblica, versículo 13 en adelante: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Señor Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta mañana nos dedicamos al estudio del versículo 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Nos quedó una partecita pendiente. ¿Qué son esas ropas que tenemos que guardar? Y comparamos esta mañana el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea con este mensaje de Jesús al remanente. Ahora tenemos que entender que la Odisea y el remanente no es lo mismo. Hemos sido enseñados nosotros que la iglesia adventista es la Odisea, pero esta mañana aprendimos que va a haber un remanente fiel, un grupo pequeño, que cuando la gran mayoría del pueblo, aún que dice ser el pueblo de Dios, la iglesia escogida, estén tal cual como lo estudiamos en el tema del sellamiento esta mañana, estén deshonrando a Dios, el grupo que se mantiene en la luz va a estar gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia, en medio de Jerusalén. Esto aprendimos esta mañana. Entonces, no es lo mismo la Odisea que el remanente. Históricamente hemos dicho, bueno, la iglesia adventista es la iglesia remanente.
Históricamente hemos dicho la iglesia adventista es la iglesia Laodicea, pero no es lo mismo Laodicea que remanente. ¿Por qué? Porque la Odisea describe la condición de toda la iglesia en general, pero la palabra remanente son los que quedan, los fieles, ese grupo pequeño que va a estar gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios y que finalmente van a ser sellados con el sello del Dios vivo. Entonces, a la Odisea Jesús le dice: andas desnuda, necesitas comprar de mí vestiduras blancas. Pero al remanente, porque Apocalipsis 16 es durante el tiempo de angustia, al remanente Jesús le dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. La Odisea tiene que comprar ropas blancas para vestir la vergüenza de su desnudez, mientras que el remanente se le pide que vele y guarde sus ropas. Ya recibió las ropas. ¿Qué son las ropas blancas? Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19. Dice el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esta ropa, este lino fino, ¿se acuerdan que hablábamos esta mañana que en la Odisea había una fábrica de textiles, de lino fino, muy preciado? Pero Jesús le dice a la Odisea: andas desnuda, tienes que comprar lino fino. Aquí se nos dice que a la esposa del Cordero se le ha dado que se vista de lino fino. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. Es la justicia. La mensajera del Señor nos explica que la justicia de Cristo es ese manto blanco, limpio y resplandeciente que nos cubre de nuestra desnudez. Veamos algunos versículos más. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 61. Isaías 61. Dice el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con su vestido blanco, con sus joyas. La iglesia es la novia, la esposa de Cristo. Pero dice que el Señor la vistió con manto de justicia, con vestiduras de salvación. Y nuevamente la mensajera del Señor nos dice, y déjenme buscarles aquí la cita. Es una cita bien importante que nos va a ayudar a entender la preparación para el sellamiento, lo que significa estar vestidos y no desnudos.
¿Ok? Aquí está. Dice la mensajera del Señor: las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. Por eso Isaías 61 dice: me vistió con manto de justicia. Representan la justicia de Cristo aplicada a la vida del pecador. Constituyen un manto de factura o fabricación celestial, hecho directamente en el telar del cielo. Y estas vestiduras solo pueden conseguirse por la fe. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Así que es un manto de justicia, es la justicia de Cristo aplicada a la vida del pecador. Y es un manto que es hecho en el telar del cielo, se consigue por la fe. No se logra por nosotros mismos. Justamente la tendencia del laodiceano, del que es miembro de la Odisea, lo induce a la justicia propia. Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad, yo lo tengo todo. Y el de la Odisea llega a pensar que por el hecho de conocer estas verdades que Dios nos ha dado, sólidamente establecidas y lógicamente eslabonadas, ha adquirido un conocimiento, una excelencia espiritual que lo ubica por encima de otros cristianos. Lo que hablábamos esta mañana, ¿verdad? Me siento mejor porque tengo más conocimiento, porque tengo más información, porque tengo más luz y más verdad. El de la Odisea se tienta con el pensamiento de que la observancia de los preceptos de la santa ley de Dios le gana el favor divino, le abre las puertas del cielo como un derecho, y puede comenzar a razonar como un fariseo, como el fariseo de la parábola: te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros. Gracias, porque yo soy mejor. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús le contesta: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el remedio es: te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. De mí compres vestiduras blancas. Es decir, la única justicia que vale, que es la justicia de Cristo. Isaías, leímos hace un momento en el capítulo 61, el manto de justicia, el manto de santidad. Pero en el capítulo 64 habla de lo que es la justicia del hombre. Isaías 64 dice el versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay quien realmente invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades.
El problema es que cuando confiamos en nosotros mismos no nos apoyamos en el Señor. Y el hombre más débil es el que se cree más fuerte. Y el hombre más fuerte es el que se cree más débil. Lo explico. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, nos sentimos que tenemos en qué confiar. Pero somos débiles. En cambio, el hombre que se siente débil, que dice yo no puedo lograrlo, es el que se apoya en el brazo todopoderoso del Señor y se transforma en poderoso. Por eso dice aquí, nadie invoca tu nombre, nadie se despierta para apoyarse en ti. El secreto está en el Señor. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ninguna cosa que el hombre haga para ganar el favor de Dios tiene valor alguno. Los únicos méritos que el hombre puede invocar son los méritos de Cristo, quien está dispuesto a echar sobre la vergüenza de nuestra desnudez el manto purísimo de su perfecta justicia. Las buenas obras que nosotros decimos hacer tienen lugar en el cuadro de nuestra salvación, pero no como algo que hagamos para justificarnos, no como un argumento para lograr el favor divino, no como el precio para comprar el cielo. Las buenas obras, la obediencia, son el resultado de nuestra justificación, como evidencia de nuestra fe, como demostración del poder de Dios que actúa en nuestra vida, pero no son lo que nos da el derecho a la vida eterna. El único derecho a la vida eterna es la justicia perfecta de Cristo que Él nos adjudica inmerecidamente en base a nuestra fe. Ahora aquí viene esta cita tan importante de Mensajes para los Jóvenes, página 32. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. ¿Cuántos tipos de justicia hay? ¿Cuántos? Dos. Una se llama justicia imputada y otra se llama justicia impartida. La justicia imputada, imputar quiere decir poner a nuestra cuenta, poner a nuestro favor. La justicia imputada es nuestro derecho al cielo. La justicia impartida es nuestra idoneidad para el cielo. Y tenemos que tratar de entender un poquito más esto. Esta cita es muy iluminadora, porque se nos plantean dos momentos distintos en el proceso de nuestra salvación, dos aspectos del plan de redención, que son en cierta manera sucesivos, pero a la vez simultáneos. Dos diferentes fases de la misma justicia de Cristo. Porque recuerden, las dos justicias son de Cristo. Si la justicia es el manto blanco que Cristo pone sobre nosotros para cubrir nuestra desnudez, y ese manto blanco es la justicia de Cristo, entonces,
Si hay justicia imputada y justicia impartida, las dos vienen de Cristo, porque Él es nuestra justicia. Ese es un nombre con el cual se le llamará Jehová, justicia nuestra. Adonai Tzidkenu, Jehová, justicia nuestra. Entonces, el manto de la justicia tiene dos lados. Como toda ropa, tiene el derecho y tiene el revés. El manto que Jesús nos pone tiene el derecho, que es el exterior, el lado derecho le llamamos a la parte exterior. Y la parte interior es el otro lado. No puede haber un vestido sin los dos lados. Simplemente no existe. ¿O acaso puede existir una moneda sin las dos caras? Imagínense cómo puede haber una moneda que no tenga las dos caras, no sería moneda. De igual manera, la justicia de Cristo es imputada y es impartida. La justicia por la cual somos justificados, y la palabra justificar quiere decir ser declarados justos delante de Dios, ser perdonados. La justicia imputada, y vamos a hacer ahora un contraste entre las dos, aunque son dos caras de la misma moneda, dos partes del vestido, la una la exterior, la otra la interior, las dos caras. La justicia imputada nos es acreditada gratuitamente sin merecerla. Son los méritos de Cristo. Es su vida perfecta que se le pone a nuestra cuenta. A ver si podemos entender, nosotros somos pecadores y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Todos merecemos morir, pero porque Cristo vivió una vida de perfecta justicia y Él murió, y no tendría que haber muerto porque Él era perfecto. Él nunca pecó. La paga del pecado es la muerte, pero como Él nunca pecó, no tendría que haber muerto, pero murió por nosotros, para que la vida de Él nos sea puesta a nuestra cuenta. Esa justicia se llama imputada, acreditada, adjudicada, se la coloca a nuestra cuenta. Es gratuita, Cristo la ganó por nosotros, es inmerecida, no lo merecemos. Lo único que nos hace receptores de esa justicia es el hecho de ser pecadores. Y reconocerlo y pedirle al Señor que queremos ser perdonados. Aceptar su sacrificio. La justicia imputada es nuestro derecho al cielo. Es el único medio que podemos invocar. El único mérito. Si nos preguntaran, ¿y cómo llegaste aquí al cielo? Nadie entre los redimidos va a decir, me esforcé mucho, luché mucho, peleé mucho contra mis pecados y porque vencí estoy aquí. No, todos los redimidos van a decir lo mismo. Estoy aquí por la gracia de Cristo, porque Él me perdonó, porque Él me limpió, porque Él me salvó. Esa justicia imputada nos justifica, es decir, nos convierte en justos a la vista de Dios. Y esa justicia se recibe exclusivamente por la fe, en forma gratuita, inmerecida. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, gracia quiere decir don inmerecido. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Noten lo que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es un regalo de Dios, es algo inmerecido. La palabra gracia quiere decir un don que no merecemos.
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros tuviéramos que hacer algo, aunque sea un poquito, para ganarnos la salvación, ya no sería un regalo. Aunque tú dijeras, pero me costó poquito. No es un regalo. Si te costó algo, no te lo regalaron. Pero la Biblia dice que es gratuito. Por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 3:24. Romanos 3:24. El 23 decía, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. Por su gracia. Gracia es el don inmerecido. Mediante la redención que es por la fe en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación es pago. Él hizo el pago completo de la deuda que nosotros tenemos. Otro versículo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa justicia imputada por la cual somos salvos, por la cual somos redimidos, por la cual somos perdonados, se obtiene solo por fe. Es creer. Implica la aceptación del sacrificio de Cristo. Implica el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no nos gana el mérito. Simplemente reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador y aceptamos a Cristo como Salvador. Nos salvamos en base al plan de que si le pedimos al Señor, recibimos aquello que Él ha prometido. Así de sencillo. ¿Cómo se salvo? Creyendo, pidiéndolo y aceptándolo. Ahora vamos a ver la justicia impartida. Aquí es donde la gente tiene un poquito más de problemas. Esta es la justicia por la cual somos santificados. Y esta justicia no es adjudicada, no es imputada o acreditada a nuestra cuenta, sino que nos es impartida en un proceso interno, en un proceso mediante el cual el Señor nos va haciendo crecer en santidad. No es nuestro derecho al cielo, pero es nuestra idoneidad o preparación para el cielo. Voy a dar un ejemplo sencillo. Nosotros creemos en la salvación, y la salvación es cuando alguien está perdido y es salvado. Por ejemplo, hablemos de un barco. Un barco está en alta mar, está averiado, ha sido golpeado. Podríamos pensar del Titanic, ¿verdad? El témpano de hielo que le rajó un lado. El barco está perdido. ¿Hay algo que pueden hacer para salvarlo los que están en el barco? Nada. El barco se está haciendo agua. Lo único que pueden hacer es pedir ayuda. Y mandan el SOS, pidiendo ayuda. Pero no importa cuánto hagan dentro del barco,
No lo pueden salvar porque el barco está perdido. La única manera de salvar el barco, y nosotros sabemos que en el caso del Titanic no se salvó el barco, y muy poca gente se salvó. Murieron más de 2000 personas en el hundimiento del Titanic. Pero siguiendo la ilustración de un barco averiado, digamos que el barco está dañado, está averiado, no tiene manera de salvarse, se va a ir a pique con todo el cargamento humano que lleva, pero pide ayuda. Ahora, en este caso de esta ilustración ya no es el Titanic, es un barco común. Y cuando pide ayuda, ustedes saben que cuando se manda el SOS, los barcos que están alrededor vienen al socorro. Donde llega la señal, enseguidita los barcos acuden a socorrer al barco que está averiado, que se está hundiendo. Imaginemos para la ilustración que ahora viene un tremendo barco gigantesco y este otro se está haciendo agua, se está hundiendo. Pero ese barco gigantesco, y ese barco es Cristo, esa barcaza viene y el barco más pequeñito que somos nosotros, que se está hundiendo, que está perdido ya, no hay nada que hacer, viene el barco grande al lado y lo amarran al barco grande. Y ahora flota. Y ya no se hunde. ¿Por qué? Porque está amarrado al barco grande. Y el barco grande lo va llevando. Pero ahora el barco flota. Podemos decir que el barco está salvado. Se salvó, no se hundió. Y lo llevan al puerto. ¿Está salvo o no está salvo el barco? Sí, porque vino un barco grande y lo amarró y lo llevó flotando con él. Ya no se hunde, no importa lo que le hagan, no importa que se llene de agua, no se hunde porque está amarrado al barco grande. Pero ¿qué pasaría si el barco pequeño dice, ya estoy a salvo, ya estoy navegando, déjame soltarme de este grandote que está al lado mío? Y en el momento en que se suelta, se hunde, está flotando porque el barco grande lo está cargando. Ahora digamos que el barco está a salvo, ya no se hundió y llega al puerto. El barco se salvó, está salvo, pero no está sano, todavía está averiado. Para poder navegar tiene que ser arreglado. La justicia imputada es Cristo cargándonos a nosotros. Él nos lleva y estamos a salvo porque estamos en Cristo. Pero ahora, para que podamos ser idóneos para entrar al reino de los cielos, el Señor tiene que hacer una obra en nosotros de sanarnos del pecado. Él nos libra de la penalidad del pecado y aunque estamos salvos por Cristo, todavía no estamos sanos. Y esa obra de sanar, de arreglar al barco se llama la santificación. La primera nos da derecho a la salvación, la segunda nos hace idóneos para poder mantenernos salvos por toda la eternidad. El barco tiene que ser reparado y la santificación es la justicia impartida, es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, sanándonos, haciéndonos libres del pecado, santificándonos. El primero, la justicia impartida, nos justifica. La justicia imputada nos justifica. La justicia impartida nos santifica. Y también esta justicia la recibimos por la fe. Las vestiduras
blancas que el testigo fiel nos aconseja comprar de él, no solo representan la justificación, o sea, la justicia imputada, pero también representan la santificación. Repito, las vestiduras blancas, a ella se le dio que se vistiera de lino fino, blanco y resplandeciente, no son solo la justificación, o sea, la justicia imputada de Cristo, por medio de la cual se cubre nuestra desnudez moral y el pecado queda perdonado. También esas vestiduras blancas representan la etapa siguiente y complementaria, la santificación, o sea, la justicia impartida. Esta abarca la victoria sobre el pecado, la liberación del pecado que nos tiene amarrados, la transformación paulatina del carácter, el crecimiento cristiano, el triunfo sobre nuestras debilidades e imperfecciones de carácter. Esa es la justicia impartida, y eso es parte del vestido blanco que el Señor nos da. Mientras que la justificación es un fenómeno instantáneo. Fíjense lo que estoy diciendo. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, en el mismo momento en que le pedimos perdón y decimos: Señor, creo en ti, creo que tu muerte, que tu sangre me limpia del pecado, en ese mismo momento somos perdonados. En el mismo momento. En cambio, la santificación, que es la justicia impartida, es un proceso que dura toda la vida. Uno es instantáneo, el otro es progresivo. Uno sucede en un momento, el otro dura toda la vida. La santificación es la victoria sobre el pecado y es un complemento indispensable de la justificación o el perdón de Dios. Cuando el ángel le dio a José el nombre que le iba a dar a Jesús, le dijo en Mateo capítulo 1 y versículo 21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no dijo que se va a llamar Jesús o Yahshua en hebreo, porque él salvará a su pueblo en sus pecados. Dijo: salvará a su pueblo de sus pecados. Y ser salvo del pecado no es solamente ser salvo de la penalidad o de la paga del pecado, es ser salvo del poder del pecado en nuestra vida. ¿Entendemos la diferencia? Por eso la justicia de Cristo es imputada, nos libra de la culpa, del pago, de la penalidad del pecado, que es la muerte. Pero la justicia impartida nos libra del poder del pecado en nuestra vida. Es el que nos restaura a la imagen de Dios. La santificación es tan indispensable para nuestra salvación como es la justificación. Es un complemento indispensable de la justificación o el perdón. Sería tan ilógico conformarse con el primer paso sin el segundo, como permanecer en la antesala de espera en el caso de una audiencia. Y cuando llega la hora, se nos invita a pasar y decimos: no, ya estoy aquí en la antesala. Sí, pero te está esperando el funcionario. No, ya estoy aquí. La mayoría de los cristianos se quedan en la antesala. Ya Cristo me salvó, ya Cristo me perdonó. Y cuando hablo de la mayoría de los cristianos,
Me refiero al mundo cristiano en general. Ya Cristo me salvó, soy salvo, soy salvo. Pero no entran a la sala de audiencia con el Todopoderoso, que es la que hace la transformación en nuestra vida. La paz que otorga el perdón y la reconciliación con Dios resulta muy breve si no va acompañada de un proceso de cambio de vida que nos haga odiar el pecado y nos permita abandonarlo. Juan el Bautista lo puso de esta manera. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La justificación es nuestro derecho a la vida eterna, nuestro derecho al cielo. El ladrón en la cruz, que fue crucificado con Cristo, no tuvo ocasión de seguir vivo después de eso, pero fue perdonado y fue salvado. Cristo le aplicó su justicia imputada, lo perdonó completamente y ante la vista de Dios quedó sin pecado porque Jesús lo perdonó. Así es con nosotros. Cuando Dios nos mira desde las alturas, no ve nuestros andrajos espirituales, no ve la vergüenza de nuestra desnudez, sino el precioso y perfecto manto de la justicia de Cristo, la justicia imputada con la cual Él nos rodeó. No ve la historia de pecado del hombre arrepentido y contrito, sino la perfección absoluta de la vida de Cristo, que Él vivió y murió en lugar del pecador. Ese es el derecho al cielo, pero no es suficiente. Y usted dice, ¿cómo que no es suficiente? Necesitamos la idoneidad para vivir allí. Para caminar entre santos tenemos que aprender a ser santos. Esta mañana hablábamos de que cuando Cristo diga en el santuario celestial, hecho es, consumado es, el que es justo seguirá siendo justo para siempre, pero el que es inmundo continuará siendo inmundo para siempre. A ver, voy a poner una ilustración que quizás no sea perfecta, pero nos pueda servir. Si ganamos algún concurso, por ejemplo, las compañías de aviación a veces regalan pasajes, los sortean, y nos ganamos un pasaje gratuito para viajar a Alaska. ¿A cuánto les gustaría ir a ver la hermosura que hay en Alaska? Es un lugar precioso, precioso. Ya tienes el pasaje ganado, paga, no te costó nada. ¿Te puedes subir al avión a ir? En teoría sí, pero hay una preparación que hay que hacer porque en Alaska hace frío, ¿no? O te vas a ir así, con lo que tienes puesto. El pasaje fue gratuito, no te costó nada, pero hay que hacer una preparación para vivir o pasar los días que vamos a pasar en ese lugar. De igual manera, el Señor espera de nosotros que preparemos nuestro carácter para vivir en un lugar santo, en el cielo. Que nos ejercitemos en la obediencia de su voluntad y sus preceptos, que andemos en la luz que Él nos ha dado, que avancemos cada día paso a paso hacia la perfección, y así podremos ser siempre perfectos en Cristo, cumpliendo el mandato de Jesús. Sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para lograr la victoria, recuerden, justicia imputada y justicia impartida. La imputada es la que nos cubre por fuera, la impartida es la que Dios nos pone por dentro para transformarnos, para hacernos a la semejanza divina. Y para esto debemos depender por completo de Cristo. La base de la justicia imputada es por la fe, no hacemos nada para merecerlo. La de la justicia impartida también es por fe. Pero la fe es un principio activo que nos induce a renunciar al yo, a entregarnos enteramente al Señor para que Él viva en nosotros. Dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la justicia impartida. De ahora en adelante, Cristo vive en mí. Y si sigo viviendo en la carne, lo vivo por fe. Noten que la justicia impartida también es por fe. Cristo no solo cumplió la ley en la cruz, pagando la penalidad exigida por la ley transgredida. Él también cumple la ley en nosotros, viviendo en nosotros y dando la victoria día con día, hora con hora, minuto con minuto. Esa es la justicia impartida. La santificación es la obra de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, a la mujer que fue sorprendida en el adulterio, Jesús le dijo: yo no te condeno. La perdonó, no te condeno. Vete y no peques más. Esa es la justicia impartida. El perdonarle es la justicia imputada. El que pueda vivir sin seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, sin pecar, es la justicia impartida. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15, el apóstol Pedro se hace eco de este plan de Dios para el hombre, cuando él dice: como aquel que os llamó, esto es Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios nos llama a santidad. Esta es la justicia impartida. Mensajes para los jóvenes, página 37. El ideal que Dios tiene para con sus hijos supera en altura al más elevado pensamiento humano. El blanco a alcanzarse es la piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objeto, lograr una norma que incluye todo lo bueno, lo puro y lo noble. Ese es el blanco a lograr, la santidad, la semejanza a Dios. Y las vestiduras blancas del Apocalipsis son también mencionadas por Jesús en la parábola de la fiesta de bodas.
Mateo capítulo 22. Había un vestido especial provisto para la fiesta, y el que no tenía el vestido puesto era echado fuera. El que rehusó ponerse el vestido de boda fue expulsado. Ninguno podrá participar de las bodas del Cordero si no se despoja de su propio carácter mancillado y obtiene el carácter perfecto de Cristo. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 294. El vestido de bodas de la parábola representa el carácter puro y sin mancilla que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Es la justicia de Cristo, ese manto blanco, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Recibirlo como Salvador personal es la justicia imputada, pero el transformar nuestro carácter es la justicia impartida. Por eso, para recibir el sello de Dios, hay que estar sin mancha, sin contaminación, sin pecado en nuestra vida. En el libro que estábamos leyendo esta mañana, Joyas de los Testimonios, en el capítulo El sello de Dios, dice la mensajera del Señor así: el sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas. Nuestra propia conducta determina si recibiremos o no el sello de Dios. Pero entonces dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha o un defecto. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Y usted dice: ay, pastor, ahora sí que la puso difícil. Si queremos estar protegidos en el tiempo de angustia, tenemos que tener el sello de Dios. Si queremos poder pasar incólumes por ese tiempo de prueba como al nunca habido desde que hubo gente, donde los demonios del abismo van a ser soltados para atormentar a la gente, donde en la terrible batalla del Armagedón se soltará con una brutalidad increíble, ¿cómo vamos a poder pasar nosotros? Solos no podemos, nos hundiríamos, nos acabaríamos. Pero para estar protegidos hay que tener el sello de Dios en la frente. Y usted dice: pero ahora está muy duro, pastor, porque usted dice que nadie jamás recibirá el sello de Dios mientras su carácter tenga una mancha o un defecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando venga el tiempo de angustia, ¿podremos pasar por ese tiempo de angustia? Pastor, la puso muy dura. No, yo no la puse. Yo estoy leyendo lo que Dios nos ha revelado. Esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 71. Sigue diciendo la mensajera del Señor: nos conformamos con demasiada facilidad con lo que ya hemos logrado. Nos sentimos ricos, con abundancia de bienes, y no entendemos que somos cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis 3:17.
Ahora es el momento de oír la amonestación del testigo fiel. Y esto está en el capítulo, el sello de Dios. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y entonces dice la mensajera del Señor: en esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios muy difíciles, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido muy poca abnegación, muy poco sufrimiento por amor a Cristo. La cruz queda prácticamente olvidada entre los cristianos, pero Él fue el que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero la cruz no la queremos, pero queremos la recompensa, queremos la corona. El himno 395 dice: cuando corona me dé por la cruz. Para poder recibir la corona hay que tener una cruz que intercambiar. Y si no hemos cargado la cruz, tampoco tendremos la corona. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él sobre su trono. Cuando elegimos la senda fácil de la complacencia propia y nos asusta la abnegación, nos asusta el sacrificio, nuestra fe nunca llegará a ser firme y no podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo que proviene de una victoria. Los más encumbrados de la hueste redimida, que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y ostentarán esa vestidura blanca por toda la eternidad, habrán conocido el conflicto necesario para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto, no sabrán cómo subsistir en aquel día cuando la angustia domine a toda alma. Cuando si Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no salvarían ni a hijo ni a hija, pues cada uno tendría que librar su alma por su propia justicia. Si nosotros no aprendemos el secreto de la victoria ahora, ¿cómo vamos a soportar lo que viene? ¿Cómo vamos a salir victoriosos entonces? Y tú dices: pero esto es desesperado. Entonces, ¿cómo? Si yo he estado luchando por vencer, por lograr vencer mis defectos de carácter y no lo he logrado. No va a suceder por arte de magia. ¿Ustedes creen que viene la ley dominical, se promulga el decreto y de pronto, ahora sí, todos vamos a ser perfectos y vamos a obedecer perfectamente? No se obtiene así por arte de magia. Miren lo que dice aquí. Lo leímos esta mañana. No se obtiene las gracias que son las necesarias para pasar en el tiempo de angustia en un momento. No se desarrolla valor, fortaleza y fe y confianza implícita en el poder de Dios por arte de magia. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. Y tú dices: ay, pues si los hermanos que tienen 40 años en la iglesia todavía andan luchando con su carácter. Y entonces yo que vengo comenzando, yo que recién vengo conociendo este mensaje, ¿cómo lo voy a hacer? Hay algunos que van a lograr en menos tiempo
lo que a otros les costó toda una vida lograr. Escuchen bien. ¿Se acuerdan el testimonio de la hermana Ribeiro esta mañana? Lo que aprendí en este tiempito no lo había aprendido en 35 años, dijo ella. Dios tiene maneras de ayudarnos a lograr esta victoria. Dice aquí, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto, los hijos de Dios están sellando cada día su destino. Asediados de innumerables tentaciones, saben que tienen que resistir firmemente o quedar vencidos. Sienten que tienen una gran obra que hacer, que a cualquier hora pueden ser llamados a deponer su armadura, y que si llegan al fin de su vida sin haber hecho esa obra, representará la pérdida eterna de su alma. Aceptaron ávidamente la luz del cielo, pero ahora necesitan por la misma fe creer que el Señor les dará la victoria. La victoria se obtiene por fe, dice la mensajera del Señor. Dime, ¿cómo fue que tú lograste el perdón de tus pecados? ¿Cómo lo lograste? Por fe, creíste. ¿Por qué no puedes tener la misma fe para creer que el Señor te va a dar la victoria sobre el pecado? Si creíste algo que no veías, que Dios te quitaba todos los pecados pasados, con toda la suciedad que existe en tu vida, con todos los errores cometidos, con todas las barbaridades, y el Señor te lo quitó la carga por completa y te dejó libre y te perdonó y te limpió. Pues si el Señor tiene el poder para quitar todo eso, ¿por qué no puedes creer que el Señor tiene el poder para darte la victoria sobre el pecado? Es por fe, pero no reclamamos esa fe. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona se bautiza, bautizaríamos nosotros a una persona que nos dice, yo me bautizo, sí, pero pues yo voy a seguir viviendo en adulterio. ¿La bautizaríamos? Nosotros esperamos que esa persona, por la gracia de Cristo, venza. Les hago otra pregunta. Si nosotros creemos que Jesús puede darle la victoria a un drogadito y cuando se convierte puede dejar la droga, si el Señor le puede dar la victoria a un alcohólico y la persona puede dejar de ser alcohólico, de ser un borracho y vencer, si nosotros creemos que una persona que es un depravado, por la gracia de Cristo puede vencer, entonces, si el fumador puede dejar el vicio y el borracho puede dejar el alcohol, ¿por qué el lengua larga no puede dejar el chisme? ¿Por qué el orgulloso no puede dejar su soberbia? ¿Que no tiene poder Cristo para darnos la victoria? Resulta que puede sanar y curar al drogadito. Y lo vemos continuamente, el Señor hace ese milagro. Y personas que estaban perdidas en el mundo se convierten y el Señor les da la victoria sobre el vicio. Pero no me puede dar la victoria sobre la codicia. No me puede dar la victoria sobre el mal genio. Es que yo nací así. Y es que yo soy corajudo. Y es que así era mi papá.
Es que, pastor, usted no conoció a mi abuelita, yo soy igualito que ella. Pues, ¿qué estás diciendo con eso? Que el Señor no te cambió. Está diciendo que el Señor no tiene poder para transformarte. Si vas a seguir siendo tú como era tu abuelita, entonces ¿dónde está la nueva criatura? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo que pasa es que nos falta la fe para creer. Llamará su nombre Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor puede darnos la victoria sobre el pecado. Miren esta cita, ahí mismo donde estábamos leyendo. La gente dice que su caso es desesperado, que no puede vencer. Pero la mensajera del Señor dice: nadie debe pensar que su caso es desesperado. Nadie debe pensar que su caso es desesperado. Es entonces que debemos echar mano de Dios para vencer. Nos conformamos con demasiada facilidad en lo poco que hemos alcanzado. En esta vida tenemos que vencer. Nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como un verdadero cristiano obediente y santo. ¿Qué dice aquí? Don't say that. No tienes que decir esto. No puedo. Mi caso es desesperado. No puedo cambiar. No puedo vencer mis defectos de carácter. Con la muerte de Cristo se ha hecho amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestro auxilio constante en tiempo de necesidad. Invoquémosle con fe, que Él prometió oír y contestar nuestras peticiones. Si no logramos la victoria, es porque no pedimos la victoria. ¿Creen ustedes que si tú le pides a Cristo: Señor, dame la victoria, que no te la va a dar? Tendría que ser un mentiroso Él para no darnos lo que Él ha prometido. La gente dice: pero es que está muy duro, está muy difícil, la prueba mía es muy dura. Entonces Dios es infiel, porque la promesa del Señor en 1 Corintios 10, versículo 13 es esta: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, y junto con la tentación dará también la salida para que podáis soportar. Que dice aquí que Dios es fiel y Él ha hecho una promesa y ha comprometido su nombre en esta promesa. No permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Entonces, si yo digo: es que no puedo, está muy dura, es que me la puso muy dura, entonces Dios es infiel. Esa es la alternativa que tengo. Tengo que decir: Dios es infiel, porque me la puso más dura de lo que yo puedo aguantar. Estamos haciendo a Dios un mentiroso. No hagamos a Dios a un mentiroso. Más bien el hombre es el mentiroso. Dios es fiel y Él ha prometido que con cada prueba, con cada tentación, con cada tribulación, Él va a dar también la salida para que podamos salir victoriosos. Pero a veces pensamos en nuestra vida de fracaso y decimos: no, ¿cómo voy a vencer?
Dime una cosa, ¿tú nunca has vencido nada en tu vida? ¿O has vencido algo en tu vida? ¿Hay algo en tu vida que tú puedes decir, antes yo era así, pero gracias a Dios, ya no soy más eso? ¿Cuántos de los que están aquí, antes de conocer al Señor, eran viciosos del cigarro? A ver, ¿puedo ver las manos? Ahora pregunto, ¿lograron la victoria? ¿O todavía siguen? ¿Les dio el Señor la victoria o no se las dio? Entonces, ¿por qué no les puede dar la victoria sobre la lengua? Si les dio la victoria sobre el vicio. Cada victoria que nosotros logramos en Cristo nos fortalece para la próxima victoria. Pero no pienses en todo lo que tienes que vencer. Solo piensa en el día de hoy. Al levantarte, conságrate al Señor. Dile, Señor, en este día, dame la victoria. Y si al final de ese día lograste la victoria, dale gracias a Dios. Pero al día siguiente vas a decir, pues ayer lo logré, hoy también. Con la ayuda de Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al día siguiente ya va a ser más fácil porque ya tenemos la experiencia del día anterior. Si tu problema es que te aprietan el botón y tú revientas, porque hay algunas personas que son especialistas en apretarnos los botones para que nosotros saltemos, ¿verdad? Y siempre decimos, es que fulanita me hizo esto, es que todo el tiempo me está martirizando. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que reventar, tengo que explotar. No es la culpa del otro. Si yo me enojo, es porque yo me quiero enojar. Y no porque no tenga fuerza, porque el Señor tiene la fuerza para que yo pueda vencer. Él no va a permitir que yo sea más tentado más de lo que pueda soportar. Entonces no le tengo que echar la culpa ni a las circunstancias, ni al esposo, ni a la esposa, ni al hijo, ni al patrón que te trata mal, a nadie. El problema está en mi falta de fe, y la santificación es por fe. Yo tengo que decir, Señor, creo en tu palabra, y tú has prometido que tú no vas a permitir que yo sea probado más de lo que pueda soportar. Y como tú eres verdadero y tú eres fiel y tú no mientes, yo creo en tu palabra, Señor, y voy a actuar por fe en tu palabra. Esa es la fe. ¿Cómo recibiste la justicia imputada? ¿Creíste que el Señor te perdonaba y Él te perdonó? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no puedes creer que Él te va a dar la justicia impartida? Que Él te va a impartir la fuerza para vencer. Es falta de fe. Y la falta de fe es incredulidad. El Señor nos puede dar la victoria, pero tenemos que aprender esta lección ahora. Termina diciendo la mensajera del Señor en este capítulo del sello de Dios: ojalá que tengamos esa fe activa y viva. La necesitamos, debemos tenerla o desmayaremos y caeremos en el día de la prueba. Las tinieblas que descansarán entonces sobre nuestra senda no deben desalentarnos ni desesperarnos. Son el velo con que Dios cubre su gloria cuando viene a impartir ricas bendiciones. Acuérdate de eso la próxima vez que te venga la prueba, que te venga la tribulación, que te rodee las tinieblas a tu alrededor y sienta que el ambiente es tan negro y difícil. Las tinieblas que descansan sobre nuestra senda, porque Dios no va a permitir nada que no sea para nuestro bien. Y si Él permite que vengan esas tinieblas en torno tuyo, son, dice aquí, el velo con que Dios cubre su gloria cuando viene a impartir bendiciones.
Entonces, en vez de desesperarte cuando te sientes rodeado de las tinieblas, di: alabado sea el nombre de Dios. La bendición va a ser grande porque están grandes estas tinieblas. Está duro esto, quiere decir que la bendición va a ser tremenda. Porque recuerden, las tinieblas no las hace Dios. ¿Qué aprendimos esta mañana? Que lo malo viene ¿de quién? Fíjense Santiago capítulo 1. Fíjense Santiago capítulo 1 lo que dice. Dice en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya ves, cuando viene la prueba es porque hay una corona que vamos a recibir a premio de resistir con la gracia de Cristo. Pero el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Qué mal que interpretamos nosotros a Dios y su carácter. La gente dice: es que Dios me la puso muy dura. ¿Quién te dijo a ti que es Dios el que te pone la tentación? ¿El tentador quién es? Satanás es el tentador, no es Dios. Y tú dices: sí, pero yo soy un hijo de Dios, ¿y por qué me viene la tentación? ¿Te acuerdas lo que vimos ayer? Que aún los demonios le tienen que pedir permiso al Señor para hacer algo. ¿Se acuerdan de Job? Job era un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Veamos por un momentito, solo a manera de ilustración, lo que le pasó a Job. Está en el capítulo 1. Job, capítulo 1. Dice el versículo 1: había en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 6 dice: un día vinieron todos los hijos de Dios a presentarse delante de él, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió él a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Y le dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, Dios estaba orgulloso de su siervo Job. Y hasta se lo dice al diablo. Le dice: ¿tú crees que allá en la tierra de donde tú vienes todos te obedecen a ti? No. ¿Que no has visto a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él? Apartado del mal. God is bragging about Job. Dios está, ¿cómo se dice bragging en español? ¿Sí saben lo que es bragging? Presumiendo. Dios está presumiendo de Job y se lo está diciendo al diablo. No todos te sirven a ti ni te obedecen. Mira mi siervo Job, no hay otro. Apartado del mal, hombre temeroso, recto. Si hubiera Job realmente tenido faltas, la gente que dice que no se puede vivir sin pecado, que no se puede vivir una vida santa, pues no han considerado tampoco a Job, porque Job era un hombre de carne y huesos como tú y como yo. Y sin embargo, Dios dice que él era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se puede vivir sin hacer lo malo? ¿Se puede vivir temeroso de Dios? ¿Ser rectos? Ahí está la prueba de Job. ¿Ustedes creen que si Job hubiera tenido pecados en su vida, el diablo no se lo hubiera sacado en cara a Dios?
Lo primero que hubiera dicho, espérate, no tan rápido, Señor. Mira, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero el diablo no pudo contestarle nada a Dios. ¿Saben lo que hizo? Como no había nada de qué achacarle a Job, porque Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado de lo malo. ¿Qué hizo el diablo? Impugnó sus motivos. Puso en tela de juicio la razón por la cual Job servía a Dios. Responde Satanás, versículo 9: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa con todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Con razón que te sirve así cualquiera, tú lo bendices. Y así hay muchos cristianos, ¿saben?, que sirven a Dios por lo que van a recibir de Dios. Yo le voy a dar el diezmo a Dios porque Dios dice que me va a dar bendición. Yo voy a obedecer a Dios porque Él dice que si yo obedezco sus mandamientos voy a ser bendecido en mi entrada, en mi salida, en esto y en aquello. Y lo hacen con la intención de conseguir lo que puedan de parte de Dios. En el caso de Job, el diablo dice: ponlo a prueba y vas a ver quién es Job. ¿Tú crees que te sirve de balde? Es que tú lo bendeciste, tú lo cercaste, lo proteges, lo cuidas, le bendices. Todo lo que su mano toca, se lo prosperas. Así cualquiera te sirve. Pero extiende ahora tu mano, versículo 11, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Ahora el diablo está incitando a Jehová contra Job. ¿Ustedes creen que Dios cayó en el juego de Satanás? El diablo dice: extiende tu mano y toca todo lo que él tiene y vas a ver si no te blasfema. Y le dijo Jehová a Satanás, él no entró en el jueguito de Satanás: ¿tú quieres arruinarlo? Todo lo que él tiene está en tu mano. ¿Quién es el que arruina aquí? ¿Quién es el que hace el daño? ¿Dios? Todo lo que él tiene está en tu mano, le dice Dios al diablo. Solamente que no pongas tu mano sobre él. Dios le puso límites. Dijo: lo que tiene, las cosas materiales, todas las cosas que lo rodean. ¿Está bien? Tú quieres ponerlo a prueba, tú quieres ver si realmente Job me sirve porque me ama o me sirve por interés. Está bien, tócale lo que tiene. Solo que no me lo puedes tocar a él. Bendito sea el Señor que pone límites al diablo. Los demonios le tienen miedo a Dios. La Biblia dice que temen a Dios y tiemblan. Y tienen que pedirle permiso a Dios. Y hasta le ruegan. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Los demonios le decían: no más no nos mandes al abismo, déjanos entrar en los puercos. Y Él les dio permiso. Los demonios le tienen que pedir permiso a Dios. Y en este caso, Dios le dio permiso al diablo para arruinarlo. Ahora no es Dios quien lo arruina. El diablo es el que lo arruina. Pero porque Dios se lo permitió. Recuerden que cuando Dios permite algo, es porque Él está escondiendo en medio de la tiniebla que viene una gran bendición. Y eso fue lo que le pasó a Job. Pero estuvo duro, ¿eh? Un día todos los hijos comían y bebían en la casa del primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos, las tomaron, mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Wow! Perdió los bueyes, las asnas y los criados. Le mataron los trabajadores
y les robaron las asnas y les robaron los bueyes. Todavía estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios mandó el fuego? Pero miren cómo la gente piensa, ¿verdad? Hasta el siervo de Job, el que se escapó para dar la noticia, dijo: cayó fuego de Dios. ¿A quién le estaban echando la culpa de lo que estaba pasando? A Dios. Ahora, ustedes y yo sabemos la historia. ¿Quién era el que estaba haciendo todas esas desgracias? El diablo. Pero la gente piensa que viene de Dios la tentación o la prueba. Todavía estaba hablando cuando otro dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Miren, primero perdió el ganado, ese era el dinero, lo que él tenía para vivir, con lo cual él se mantenía, los bueyes para arar y el ganado. Pero ahora el diablo le atacó su medio de transporte, los camellos. Se le arruinaron todos los carros, se le desaparecieron, le robaron los carros. A veces uno dice: pero ¿por qué Dios permite esto si yo le sirvo a Él? ¿Cómo puedo venir a la iglesia y que me roben el carro del parking lot de la iglesia? ¿Y si ha pasado? ¿Y si ha pasado? Y la gente dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Estaba hablando todavía cuando vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas que estaban en la casa del hermano primogénito, vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron tus hijos. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y Job se levantó, porque una cosa era que le toquen las cosas materiales, pero cuando te tocan a tus hijos, ahí sí está duro. Cuando te tocan a tus hijos, y no nomás un toquecito, de un zarpazo le arrebató todos los hijos, se murieron todos. ¿Alguno de ustedes ha perdido alguna vez un hijo por la muerte? ¿Hay alguien aquí que haya perdido un hijo o una hija? ¿Qué se siente, hermana? Que le arrancan el corazón, ¿verdad? Qué feo es, ¿verdad? Es algo terrible, porque no es lógico. Se supone que en esta vida los hijos tienen que enterrar a los padres, no los padres a los hijos. Pero cuando las cosas se revierten es muy duro. Ustedes saben lo que es tener 10 féretros, 10 cajones de muertos, uno al lado del otro, y en cada uno, en los primeros 7 a los 7 hijos varones y en los otros 3 a las 3 hijas mujeres. Los 10 se murieron el mismo día. Es terrible. Ay, Job no aguantó más. Se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mira, mi hermano, cuando viene la prueba, no digamos que es Dios el que manda la tentación, porque Él no es tentado de lo malo ni tienta a nadie. La prueba viene del enemigo de Dios, pero es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, escucha bien, si Dios lo permite, Él tiene un propósito. Y ese propósito es que desarrollemos nuestro carácter.
Una vez una hermana me dijo: pastor, esto no da resultado. Mire, yo le pedí a Dios que yo quería vencer mi mal genio. Y se lo supliqué y le dije: Señor, ayúdame, ayúdame. Ya no me quiero enojar. Y se lo pedí de todo corazón a Dios. Y a la mañana, ¿qué iba a creer? Mis hijos, que no se quieren levantar de la cama. Ya estaba tarde para el trabajo. Tenían que desayunar, no habían desayunado, no se habían vestido, los tenía que llevar a la escuela. No, pues dije: no, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Cuando voy por el camino y ya voy tarde, el tren que se atraviesa y yo parada allí. Y me comienza a contar todo lo que pasó en el día. Me dice: no, Dios no me escucha a mí. Si yo le pedí que no. No, al final ya exploté, no aguanté más. Y fue peor que el día anterior, porque ahí sí despotriqué de todo. ¿Cómo voy a vencer si Dios me la pone tan dura? Y yo le dije: ¿cuánto la ama usted? Dios, hermanita. Pero ¿cómo va a decir usted que me ama si ni siquiera me escucha? Yo le pido y no me ayuda. ¿Y qué cree usted que era todo eso? Dios estaba permitiendo que venga la prueba para darle a usted la victoria. Si usted se hubiera agarrado de la mano del Señor, ¡ja! ¡Qué victoria tan grande hubiera tenido! Porque era una tras otra, tras otra, tras otra. Hubiera sido el día más victorioso de su vida. Cuando se soltó de la mano. No, pues yo iba bien, 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 bien. ¿Hasta qué? Hermana, ¿y usted no cree que el diablo sabe cuál es aquello? Y no le voy a decir lo que era. Usted no sabe que el diablo la conoce a usted mejor que usted se conoce a usted misma. Y el diablo sabe cuál es el botoncito que le tiene que tocar a usted para que usted reviente. Usted cayó en el juego. Me dijo: pastor, no lo había pensado de esa manera. Entonces quiere decir que Dios sí me escuchó. Le digo: hermana, si le vinieron todas estas pruebas cuando usted le pidió que le ayude a vencer, pues ¿cómo iba a vencer si no venían las pruebas? Si todo sale fácil, usted dice: qué fácil que estuvo esto. Pero el Señor le mandó las pruebas, permitió que el diablo la tentara para mostrar su poder en usted. No tendría que haberse soltado de la mano del Señor. Así es Dios, Él permite que vengan las pruebas. Tengo que terminar, ¿verdad? Ya el tiempo transcurrió. Miren cómo termina esta cita. Ojalá que tengamos esa fe viva y activa. La necesitamos, debemos tenerla, o desmayaremos cuando venga la prueba. Las tinieblas que nos rodean no deben desalentarnos o desesperarnos. Son el velo con que Dios cubre su gloria cuando viene a impartir ricas bendiciones. Por nuestra experiencia pasada debiéramos saber esto. Pero si tú no has probado al Señor, si tú no has pasado, ¿cómo vas a saber de las ricas bendiciones? Acuérdate, cada vez que venga una prueba, por dura que sea, es porque Dios se va a glorificar en esa prueba. Es porque el Señor tiene algo bueno que darnos, una victoria más grande que la que hemos logrado hasta ahora. Por eso dice el mismo apóstol Santiago en el capítulo 1, y fíjense que esto es casi increíble lo que dice, pero dice así: hermanos, Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice? ¿Cómo hay que estar? ¿Cómo? No, ahí no dice gozoso. Súper gozosos. Hay que bailar de contento cuando viene la prueba. Usted dice: ay, pastor, qué ridículo. ¿Cómo me voy a poner súper contento porque me viene la tentación? Pues ahí dice.
Y eso es Dios quien lo dijo, no yo. Hermanos, tened por sumo gozo. ¿Qué hace usted cuando usted tiene el sumón del gozo? Algunos bailan de contento, otros saltan de contento, otros gritan de alegría. Pues así hay que ponerse cuando viene la prueba. Y usted dice, ¿y quién hace eso? Si cuando viene la prueba lo que hago, ¿por qué? Pero Dios dice que hay que ponerse ¿qué? Súper gozosos cuando vienen las pruebas. ¿Por qué? Sabiendo, versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Aquí está la paciencia de los santos. Cuando venga ese tiempo de angustia, el mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cómo creen ustedes que se desarrolla la paciencia? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros pensamos que eso es así por arte de magia. Viene la ley dominical, viene la marca de la bestia y ahora vamos a desarrollar la paciencia. Dios permitió todas las pruebas anteriores para desarrollar nuestra paciencia, para que cuando venga la prueba grande sepamos lo que es confiar en Dios y saber que con Él podemos salir más que vencedores. Sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, que la prueba de vuestra paciencia, de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Wow! ¿Tú quieres ser perfecto? Pídele más pruebas al Señor. Tú dices, ay no, ya bastantes con las que tengo. ¿Quieres ser cabal? Completito. ¿Quieres poder tener el sello de Dios en tu frente? Porque los únicos que van a recibir el sello de Dios son los que sean perfectos, ningún defecto de carácter en su vida. Pero ¿cómo vamos a vencer si no somos probados? Dale gracias al Señor por la prueba. Y cuanto más pruebas vienen, mejor. Termino con la cita que estaba leyendo. Por nuestra experiencia pasada, debemos entender esto, que cuando viene una prueba dura, cuando viene una tiniebla terrible en nuestro medio, cuando el diablo mismo se nos aparece en el frente, porque casi lo podemos ver, esas tinieblas cubren la gloria de Dios cuando Él se acerca para traernos bendiciones. ¡Wow! ¡Qué cita! En aquel día que Dios tenga controversia con su pueblo, esta experiencia pasada será la fuente de consuelo y esperanza para cada uno de sus hijos. Cuando venga lo duro, cuando Dios tenga controversia con su pueblo, eso ni siquiera lo hemos hablado. Cuando Dios se levante para castigar a su pueblo escogido, ninguno de los que tengan el sello de Dios van a ser afectados, pero van a pasar por la prueba y van a salir airosos y victoriosos. Esa experiencia del pasado, de cómo el Señor les dio victoria sobre todas las pruebas de su vida, les va a servir de fuente de consuelo y esperanza. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo con la sangre del Cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo, la pasión, la pereza espiritual.
Ahora es cuando debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr la simetría de carácter. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estamos en una situación penosa como iglesia, aguardando y esperando la aparición de nuestro Señor. El mundo está en tiniebla, mas vosotros, hermanos, dice Pablo, no estáis en tiniebla para que aquel día os sobrecoja como ladrón. El propósito de Dios al permitir las tinieblas es que brille su luz. Porque si no hay tinieblas, ¿cómo vamos a apreciar la luz? El propósito de Dios al permitir el pesar es para que venga el gozo. Pero si no hemos experimentado el pesar, ¿cómo podremos entender el gozo? El propósito de Dios al permitir el cansancio es para darnos descanso. Miren qué tremendo, ¿verdad? A veces no lo entendemos. El propósito de Dios consiste siempre sacar luz de las tinieblas, gozo del pesar, descanso del cansancio para el alma que aguarda anhelante. Cada prueba que viene en nuestro camino es para la gloria de Dios. Es el manto, el velo con que Dios esconde su gloria cuando se acerca. Y cuanto más arrecie la tempestad, más cerquita está el Señor de nosotros. Pero no lo vemos, porque nuestros ojos están velados, no lo podemos ver y decimos, Dios me abandonó, Dios me dejó solo, miren la que me metió. En primer lugar, Dios no te metió, el diablo es el que te está haciendo todo eso. Y en segundo lugar, si Dios lo permitió, Él es fiel y Él tiene un propósito de bien para ti. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo les podría contar mi experiencia, ya no lo voy a hacer esta noche, pero yo tengo un testimonio que les puedo contar un poquito de lo que es eso, hermano. Cuando yo pensé que era la maldición más grande de mi vida, cuando a mí me vino mi hora de prueba, y fue bien dura, hasta le decía yo, Señor, pero si tú me llamaste al ministerio, si tú fuiste el que me hiciste el llamado, ¿cómo ahora mi iglesia me está quitando mis credenciales para predicar? Las tinieblas eran tan negras que yo sentía que me oprimían, que me ofuscaban, que me dejaban sin respiración. No sabía para dónde estaba el escape. Y no entendía que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No entendía que las tinieblas que me rodeaban era porque Dios estaba acercando para darme más grandes bendiciones. Pero no lo podía entender. Jamás estaría yo aquí hoy si no hubiera sido por la prueba que yo pasé. Jamás se hubiera logrado a través del ministerio alcanzar a tantos miles y millones de almas, porque yo pasé 34 años en la organización adventista y no vi tantas conversiones en 34 años de ministerio como lo he visto en los últimos 10, en que el Señor me sacó de la organización para que tuviera la libertad de hacer las cosas como Él manda y no como los hombres lo mandan. Pero yo no lo entendía. Y fue muy dura para mí la prueba. Y yo pensaba que era el fin cuando a mí me dijeron nunca más vuelves a predicar. Era como que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Ustedes tienen que entender que era lo único que yo había hecho toda mi vida. Toda mi vida. Porque me llamó muy joven el Señor. Y yo ya tenía mi iglesia a mi cargo. Con 19 años de edad ya había terminado teología y ya tenía mi iglesia. Con 19 años todo lo que yo hice en mi vida fue servirle al Señor y a su iglesia, a la iglesia adventista. Y que después de 34 años mi iglesia me dijera, va afuera, no más. Nunca más vas a volver a predicar.
Duro, ¿eh? Duro. No tanto como lo que pasó mi Señor, porque Él vino a los suyos y los suyos no lo conocieron y lo mataron. A mí no me mataron, todavía, todavía Dios tuvo misericordia. Para algo le debo servir, para algo le debo servir, porque mi vida está en las manos de Él. Y saben, hermanos, desde el día en que yo reconocí que yo era pecador y que merecía la muerte, el Señor me perdonó por gracia. Yo no merecía que Él me perdonara, pero desde que Él me perdonó, si Él me hubiera quitado la vida en ese día, Él era justo y estaba cumpliendo lo que Él había dicho, pero por pura misericordia me perdonó. Y cada día que yo vivo, de ese día que acepté a Cristo en adelante, es un regalo de Dios, porque yo no merecía vivir. Así que todo el tiempo que el Señor me ha dado de vida desde aquel entonces para aquí, se lo agradezco a Él. Y mientras Él crea que yo le sirvo para algo, tener con vida. A veces la gente me dice: oiga, pastor, ¿y usted qué anda en tantos aviones? Porque, por ejemplo, mañana me subo a un avión y tengo 13 horas de vuelo. 13 horas de vuelo. ¿Que no le da miedo andar en tantos aviones? Ustedes saben que yo sufro de hipertensión y no hay cosa peor para la presión alta que andar en aviones. Y a veces me dicen: en cualquier momento te va a dar. Allá arriba, ¿y qué van a hacer? Arriba de un avión que te dé un ataque al corazón, ¿a dónde te llevan? ¿A cuál hospital? Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya debiera haber muerto hace tiempo atrás. Lo que ahora lo vivo en la fe del que me amó y se dio a sí mismo por mí. Y si estoy vivo es por gracia de Dios, porque yo lo que merecía era morir por ser pecador, pero Él me perdonó y Él me regaló todos estos años de vida. No voy a morir un día antes que lo que Dios tiene dispuesto, ni tampoco un día después. Mi vida está en las manos de Él, está escondida con Cristo en Dios, y lo que Él disponga para conmigo está bien. Pero no me da miedo cuando voy a predicar. No le tengo miedo ni a los aviones ni a nada. Ha habido emboscadas contra mi vida, me han tratado de quitar la vida más de una vez. No le tengo miedo. ¿Por qué? Porque si Dios me manda para la Argentina mañana y voy a estar allá 15 días, es que Él tiene un propósito. Ya está todo arreglado, donde yo voy a ir a predicar y a arrebatarle las almas al diablo. ¿Ustedes creen que a Dios le conviene que se me caiga el avión para que toda esa gente se pierda? No. Yo voy segurito porque yo llevo un propósito que Dios me mandó. Yo estoy seguro de donde Dios me ha mandado. Ahora, no respondo de regreso. Ya yo cumplí lo que Dios me mandó a hacer, ahí el Señor que disponga. El viaje de regreso es por gracia de Dios. El viaje de ida es por mandato de Dios. Cuando hay mandato de Dios, Él sabe lo que Él hace. Pero cuando es por gracia, Él decide si me va a dejar vivir o no. Son las oraciones de ustedes las que me mantienen. Son las oraciones de ustedes lo que obran la misericordia de Dios en mi vida para que Él me siga con salud y con fuerza para seguir predicando este evangelio. Y le doy gracias a Dios por las pruebas, le doy gracias a Dios por las tribulaciones, le doy gracias a Dios por las tentaciones duras, porque son a diario que vienen. Pero a más prueba, más gracia. A más dura la prueba, más gloriosa la victoria de Cristo. Es lo único que les puedo decir. Le doy gracias a Dios porque Él me ha tenido digno de pasar por un poquito, así de chiquitito, de lo que pasó mi maestro, cuando fue rechazado, cuando todos hablaban mal de Él, cuando jamás se había hecho un mal. Yo sí merezco que hablen mal de mí porque soy malo. Pero Jesús nunca hizo nada malo.
Y sin embargo, lo vilipendiaron, se burlaron de él, lo azotaron, lo golpearon, le escupieron, le taparon el rostro, le dieron de trompadas y cachetadas. Y la saliva maloliente y sucia de un soldado le chorreó por las mejillas y lo tenían atado, que ni siquiera se pudo enjugar la saliva sucia que le chorreaba por su barba. Y todo eso lo soportó por mí. Entonces lo que yo paso no es nada comparado a lo que pasó mi maestro. A él le horadaron las manos y los pies y lo colgaron en una cruz, y no lo merecía, lo hizo por mí. Por eso yo le estoy infinitamente agradecido y le pido al Señor que me mantenga fiel. Es lo único que quiero, no traer oprobio al nombre de Cristo. Qué vergüenza fuera que ese hombre que ha predicado de Cristo venga a traer vergüenza a la causa de Dios. Solo le digo, Señor, manténme fiel, porque no quiero deshonrarte a ti. Si tú ves que te voy a deshonrar, mejor quítame la vida. Mejor ponme al descanso para no traer vergüenza a tu glorioso nombre. Que el Señor nos ayude en nuestro caminar, y que esa justicia que Cristo imparte diariamente llegue a transformarnos a la semejanza de Cristo, para que podamos enfrentar lo que viene. Yo quiero decirles algo. Y esto también va para Betel. La bestia, el dragón y el falso profeta es un tema que yo inicié hace 3 semanas atrás en Phoenix. Di los primeros 3 temas. Por eso aquí no he hablado ni del dragón, ni de la bestia, ni del falso profeta. Porque ahora Betel va a tomar los temas de hoy y los va a anexar a los primeros 3 temas para hacer una serie. Pero era necesario saber cómo hacer frente a la tribulación que viene y cómo salir victorioso. Y todavía me faltan otros 3 más, que los voy a terminar para que la serie esté completa. Quizás algunos de ustedes pensaban que iba a hablar de la bestia y del dragón y del falso profeta. Ya hablé de eso. Lo que traje ahora es la continuación de esos temas, y todavía me faltan 3 más, que es la liberación final. Yo sé que el Señor se va a levantar un día, y en medio de ese tiempo de angustia que viene, aquellos que tengan el sello de Dios serán protegidos. No toquéis a ninguno de mis escogidos, es la orden del Señor. El diablo con todas sus huestes no puede dañarnos si estamos agarrados de Cristo Jesús. Pero cuando nos soltamos, ay de nosotros. El que se cree firme, mire que no caiga. Pero el que se cree débil, Señor, no puedo, ¿de quién se va a agarrar? Del brazo fuerte. Y si yo me siento débil, que no puedo vencer, es cuando me aferro de Cristo y la barcaza me carga y me lleva al puerto seguro. Pero el Señor no solo me salva, también me transforma, también me hace apto para el reino de los cielos, mediante la prueba, mediante las tribulaciones. Es la manera que Él tiene de refinarnos, de desarrollar en nosotros paciencia. ¿No es así, hermana Berenice? ¿No son las pruebas las que nos hacen pacientes? Las que desarrollan nuestro carácter. Alabado sea su nombre. Vamos a ir de rodillas, vamos a pedirle al Señor que esta gran verdad que hemos aprendido el día de hoy llegue a ser parte de nuestros huesos,
llegue a ser parte de nuestra experiencia y que no sea solo un sermón, que vivamos este sermón y que cada vez que venga la prueba podamos darle gloria a Dios. Padre Santo y Dios nuestro, aquí estamos al terminar las horas de tu santo sábado. Hemos entrado en una nueva semana, pero qué bueno fue pasarla en tu casa. Dice el salmista que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y aquí estamos, Señor, hemos gozado de tu palabra, hemos aprendido de las enseñanzas que tú tienes para con nosotros. Y si hay algo, Señor, que anhelamos, es tener ese sello, el sello del Dios vivo en nuestro carácter, en nuestra frente, en nuestra mente. Pero entendemos que para recibir ese sello, en primer lugar tenemos que estar gimiendo y clamando por las abominaciones que están sucediendo. No podemos quedarnos callados, porque tú consideras alta traición al que en medio de la tribulación y en medio de la emergencia en tu pueblo se calla la boca y no habla la verdad. Perdónanos, Señor, si no hemos entendido esta verdad, que debemos hablar y no callar. Y la otra característica para poder tener el sello de Dios es luchar con todo el poder que Cristo tiene disponible para nosotros para vencer todo defecto de carácter. Ayúdanos a poder enfrentar las pruebas agarrados de tu mano y ayúdanos a trabajar en tu causa en favor de la salvación de las almas, porque estando ocupados en la viña del Señor no tenemos tiempo para que nuestra mente sea taller de Satanás. Ayúdanos a estar continuamente preocupados por la salvación de los que perecen a nuestro alrededor y de ser instrumentos en tus manos para que otros conozcan este bendito mensaje que ha cambiado nuestra vida. Despídenos de este lugar con tu bendición. Bendice a aquellos que a través del canal de televisión, del internet, del video, de las radios están escuchando este mensaje y han sido fortalecidos y tocados por tu Espíritu Santo. Que la decisión que hemos tomado de luchar con todo el poder que tú nos has dado, con todo el poder que viene del santuario celestial, de la ministración de Cristo para con nosotros, nos fortalezca para poder salir vencedores, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y entendemos que nada de lo que hay en este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Cristo que se entregó por nosotros. Que ese amor nos constriña a ser puros y santos, a vivir rectamente por la gracia que viene del cielo para un día obtener la corona de gloria. Danos una bendecida semana y que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros para lograr el blanco que tú tienes para con tus hijos, que está más elevado que lo de todo pensamiento humano, porque el blanco al alcanzarse es la piedad, la semejanza a Dios, el ser como Cristo en carácter. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Lo hacemos todo en ese nombre que es sobre todo nombre,